Bueno, justo vino Ahí, empe- genial. ahí Bueno, empezamos, ahí empezamos a grabar Jaime Bukowski y Camila Villegas, dos escritores jóvenes todavía en la literatura mexicana y argentina. Y me sorprendió mucho que Jairo me dijera, es preciosa esa novela, Lo demás es silencio de Camila que acaba de salir, y me pareció muy bueno unirlos a los dos, porque son los dos de Tusquets, pertenecen uno a un país y otro al otro, y están los dos luchando por novelas que yo creo absolutamente auténticas y absolutamente duras, duras en el sentido de que no vamos a hacer una novelita liviana para satisfacer a los lectores y tal. Entonces quería, Jaidu, que tú me dijeras qué es lo que te pareció la novela Lo demás es silencio de Camila Villegas. bueno, gracias por la invitación. Buenísima esta charla. Creo que es una pre-charla porque justo yo escribo críticas para un sitio que se llama Sucede Leyendo, Ajá. un sitio Bien. de Planeta, y justo me dieron esta novela para leer. Yo no te conocía, Camila, es tu primera novela, y Así así es. que en breve también te voy a tener que entrevistar por Sucede Leyendo. Así que Ay, no, vamos haciendo. pues me emociona mucho, me emociona, qué Ah, bien. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, yo la verdad que me pasa últimamente cuando me mandan novelas de autores que no conozco, mexicanos o españoles sobre todo, que para mí también es una sorpresa, ¿no? Yo trato de no saber qué voy a leer, ¿no? De hecho, no me gusta leer prólogos, no me gusta, ¿viste? Quiero leer la novela directamente. Entonces, siempre es una sorpresa ver qué es lo que va a ocurrir en la novela y que me sorprenda. Y, y bueno, cuando empecé a leer la novela de Camila, primero lo que vi fueron similitudes por la temática Montaraz, ¿no? Yo vengo hace varios años haciendo un recorte de la literatura Montaraz, de literatura de monte, que en Argentina siempre se estudió mucho la llanura pampeana como extensión de la ciudad, como extensión del territorio central. eh, y entonces en Argentina no se trabajó mucho el teatro de monte. Entonces vengo haciendo un recorte de eso, arrancando por Petrarca con Su vida al ventoso, que para mí es como la primera novela moderna. Y bueno, hoy en día hay un montón, hay como una especie de ola de autores de nuestra generación, sobre todo, que se están escapando un poco de la ciudad y buscando un naturalismo contemporáneo, ¿no? Como que Sí, tratando sí, de reivindicar ciertos aspectos de culturas que a nuestra generación medio que se nos vetaron en nuestra infancia, ¿no? Es decir, yo cuando crecí en la ciudad, nunca hablaron de los mapuches, ni de los comechingones, es decir, lo aprendí de grande, no tenía idea quiénes eran, que simplemente eran los indios que vino a los españoles y con la ayuda del gobierno liberaron las tierras y de pronto es Argentina, ¿no? Y nunca me explicaron eso. Después de grande uno va entendiendo y va comprendiendo qué es lo que ocurrió, ¿no? O se reivindica otro tipo de historia. Entonces, a medida que iba avanzando, me iba sorprendiendo. Primero porque tengo un montón de marcas en la novela. Debo reconocer que lo leo en PDF, porque me mandan la novela en PDF desde ya. México y la leo en PDF, pero bueno, al mismo tiempo que ya me acostumbré a trabajar con la computadora, está bueno porque puedo agarrar y pegar las partecitas que me gustan también para escribir la nota. Y a medida que iba avanzando, me iba entendiendo primero que la novela está escrita desde adentro, ¿no? Desde adentro de una comunidad. Eh, Cosa que primero ya me parece muy difícil, porque poder tomar esa idiosincrasia que es absolutamente ajena a la gente, no sé cómo fue tu historia tampoco, pero me imaginaba a mí como autor intentando lograr eso y agarrar esa idiosincrasia de autor y meterse en una comunidad y escribir eso es como, es complicado. Creo que Artaud hizo un viaje para Así conocer a es, los sí. Rarámuris y hizo viajes psicotrópicos y escribió también no me acuerdo cómo se llama la obra de Artaud, pero escribió al respecto. Entonces, primero eso me sorprendió el lenguaje, que hay como una especie de
eh, una especie de lenguaje contemporáneo mezclado con algo tradicional, ¿no? Y que todo el tiempo eh, se intenta bajar esa línea, ¿no? Como, no se olviden que esto está pasando acá. ¿Sí? Yo puedo escribir como escribir, pero no se olviden que esto está pasando en la montaña y está pasando en medio del monte y los problemas son estos, e incluso los problemas y las cosas buenas, ¿no? Como que Sí, me llamó. también. Sí, como que la comunidad, hay un apego muy fuerte por la comunidad, que también es otro punto que me llamó mucho la atención, que me encantó. Y la leí con mucho agrado. Fue como una novela de esas que me hubiese gustado que siga un poco más, pero también al mismo tiempo se agradece ¿no? Como que uno dice, "Ay, quiero leer más", pero al mismo tiempo se agradece porque de pronto llegan novelas de 300 400 páginas y sabés que le sobran 150, ¿no? Sí, Está claro. también. Sí, entonces también se agradece eso. Y bueno, y me gustaron, es decir, me agradó mucho la lectura, me hizo pensar en muchísimos autores que, que he leído, me hizo pensar en muchísimas situaciones personales de conexión con el monte, es decir, yo vivo parte en Buenos Aires y parte en San Javier, que es donde vivían los comechingones. Los comechingones es también una, un grupo que fue extinto por los españoles, si los mataron a todos, es una lengua muerta. Y yo incluso yo no me animé, con la última novela que se llama Yo no iba afuera, yo no me animé a escribir desde su lugar, ¿no? Yo escribí de un personaje que va al monte y no hace apropiación cultural, pero sí que escribe desde lo contemporáneo, desde un contemporáneo y describe lo que ocurre, ¿no? Hace más una especie de entenado, de saber, que ve, observa y vive con la comunidad. Pero sí me pareció eso, muy valiente de tu parte, haber escrito desde adentro de la comunidad. eh, Muy linda la creación de los personajes incluso. Y bueno, eso es lo que puedo decir ahora a primera tirada, ¿no? Ahora que dices esto de escribir desde adentro, escribir desde ese lugar, por supuesto que para mí en algún momento representó un conflicto ético y por eso es una historia que he tenido guardada en mi cabeza y en mi corazón un poco durante pues, más de 10 años, porque cómo escribe uno de alguien y de algo que no nos pertenece, ¿no? Que no nos pertenece por nacimiento de alguna forma, ¿no? Entonces, yo sí, como resolví este conflicto a nivel personal es, yo tengo vínculos, la verdad tengo vínculos de amistad y tengo un cariño profundo por esa sierra y por esa gente. Eh, entonces me di el permiso de escribir desde ese lugar, desde ahí, ¿no? Creo que si se hace desde un lugar amoroso, esta apropiación cultural, si bien existe, no es, siento que no es utilitaria, ¿no? No es utilizar una historia para mi beneficio propio, ¿no? Es más bien contar una historia porque hay una necesidad vital de contarla, porque hay un lazo de cariño y así es un poco como resuelvo yo el contar desde el lugar de la comunidad Rarámuri la historia, porque el narrador, pues como tú dices, es parte de, ¿no? Es parte de ese universo. Así lo resolví. Y también por otro lado pienso que sí hay una razón de ser en todo este asunto de no apropiarse culturalmente de ciertas cosas, pero que la contracara de eso es el silencio de muchas cosas. Por lo tanto, pues me arriesgué, es tal cual la palabra, ¿no? Tomé el riesgo porque puede ser criticado sin duda y probablemente con razón, pero bueno, estos son mis motivos y mis razones para haberlo escrito desde ahí. Además, bueno, el silencio y la ignorancia, y que además tú pintas un personaje que va con todos los saberes y resulta que no tiene ningún saber, digamos, Absolutamente. que es O sea, que es una y que metáfora finalmente, ¿no? claro, que invierte esto que pensamos que es de una manera, ¿no? Que pensamos que la ciudad o los títulos universitarios tienen algo que aportar a estas regiones y es todo lo contrario. Y tú, Jairo, decías del monte y uniendo, digamos,
estas novelas a partir precisamente de esa geografía. ¿Qué encuentras tú de similar o de una voluntad autoral a propósito de estas dos novelas? Buena pregunta. Eh, no, primero y principal, como esto de que el paisaje, como que el paisaje es un personaje acá, ¿no? Como que Claro. el monte es parte de la trama. Yo siempre marqué, por ejemplo, me gusta, no sé, cuando leía Selva Almada, ¿no? Que Selva Almada hace que el monte tenga acción en los personajes, ¿no? Como que el monte decide cosas, la naturaleza decide cosas por sobre los personajes. Eh, y en ese caso, en la novela de Camila, el monte y la geografía es parte implícita de lo que está ocurriendo, ¿no? No sería lo mismo en otro lado. Eh, y, y en ese sentido, bueno, como que hay como una especie de comodidad en la lectura de entender, ¿no? De dónde va. Y después también viendo diferencias eh, con las comunidades, ¿no? Es decir, en toda la parte de Comechingona de Tras las Sierras es una parte que está absolutamente tomada por el turismo y después de la pandemia creció de mucha gente que se quiso ir de la ciudad a vivir allá, entonces está como muy, las comunidades están como absolutamente insertas y no es que hay una comunidad específica de lugareños, ¿no? Es decir, está como muy mezclado eso. Eh, no sé si respondí. Sí. ¿Cómo se llama tu novela? Mi novela se llama Ya no hay afuera. Ajá. Ah, qué lindo Quedó, título. Qué sí, hermoso quedó, título. gracias. Quedó finalista del concurso de Clarín en el Ujú. 2022 y se publicó ahora hace un mes nada más para hacer el libro. Espero estar en México en octubre para presentarla allá o hacer algo allá. Genial. Y, ¿Qué te y- produce, Camila, este encuentro entre estas dos novelas y el monte y Pues, la llamada del monte? o sea, por supuesto coincido con este asunto de que la naturaleza hace cosas, ¿no? Y termina siendo un personaje más y un personaje importante. Y creo que vivimos con un poco con la falsa ilusión de que no somos parte de, ¿no? O sea, como si estuviéramos escindidos de la escenografía. Y en mi novela me importaba ver que estamos profundamente conectados, ¿no? Con nuestro entorno incluso en la ciudad. Se hace mucho más evidente en el campo, ¿no? Y en la montaña, sobre todo en la montaña. Eh, pero sí, coincido y creo que es una de las cosas que, que importa contar, ¿no? Que está bien que se escriban, ¿no? Es esto de decir, o sea, habrá que encontrar otras formas de reconectar con nuestro entorno, ¿no? No están funcionando estas que tenemos. Tú hablaste, Jairo, de Selva Almada, yo soy entrerriana como ella, y jamás me hubiera puesto yo a pensar que Entre Ríos tendría algo para contar, ¿no? De muy chiquita fui a Buenos Aires y bueno, ahora estoy en México, y sin embargo ahora que ya soy bastante grande, digo, claro, hay un entorno y hay una mirada para relatar y que no solamente tienen los autores extranjeros, ¿no? Porque vienen los autores extranjeros y encuentran un montón de cosas para narrar en miles de lados y nosotros estamos como, no sé, como ignorantes de todo eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, parece que son los únicos capaces de contemplar algo que nosotros tenemos enfrente y no Eso, contemplamos, ¿no? exacto, sí, sí, sí. sí, sí, hay una extrañación ahí con las cosas, que de pronto, qué es lo autóctono y qué es lo nuestro y cómo lo narramos. Yo creo que también ahí no sé, la poesía, por ejemplo, conecta mucho más con el entorno y ciertos poetas, no sé, pienso en Ortiz, creo que es Sí, con entrerriano, el Ortiz, sí. claro, y la poesía siempre conectó un poco más con el entorno y con la naturaleza y con la observación. Eh, la narrativa tal vez se metía más en la trama y en contar una historia y en querer
aferrarse a los plot points y a las hipérboles. Y también me pasó eso que leyendo la novela de Camila, ¿no? Que no hay grandes hipérboles, más allá de que parezca, pero es como, es muy sencillo, ¿no? Todo ocurre y es la comunidad la que es un, es un, es un solo corazón, habla mucho de eso, de la unidad, y tiene partes también muy hermosas de cuando, incluso cuando los chicos se van de la comunidad y llegan al mar, y toda esa parte es muy, hay como una sensibilidad que tal vez en el mismo monte no lo pueden encontrar, y ellos lo encuentran, y también lo encuentran cuando vuelven, y, y con pequeñas cosas que se nota que Sí, son de la vida cotidiana de la comunidad, van apareciendo hipérboles que no son tan grandes, pero en el fondo son muy significativas y hacen que la historia continúe, ¿no? Que se siga leyendo con placer. sí, o sea, a mí, la verdad había un poco también este afán mío de rescatar esto que es lo cotidiano, lo lento, lo silencioso, que a veces pasamos por alto, al que no le ponemos poco y no damos importancia y sin embargo tiene muchísima importancia, ¿no? Porque es, perdón, es la materia con la que está construida la existencia de todos nosotros. O sea, no tenemos vidas con tramas espectaculares, ¿no? No somos series de Netflix. O sea, tenemos nuestra cotidianidad, la gente nace, se muere, cocinamos, nos reunimos, vamos a un velorio, o sea, que es un poco lo que va pasando, pero sin embargo ahí, en esa cosa mundana, suceden muchísimas cosas, ¿no? Y los personajes se van transformando y había esta otra parte también que creo que me ayudó a conectar. O sea, traté un poco como de otorgarle una cierta dimensión poética también a la novela, porque creo que era la única posibilidad para jugar con los sentidos y para que si el personaje está amasando las tortillas, podamos sentir que o sea, o sea, podemos compartir con el personaje la sensación, ¿no? Y la emoción de hacer eso, que es muy importante, creo que tendríamos que mirarnos una vez más desde ese lugar, ¿no? De no lo espectacular, sino lo cotidiano. Ahora, desde lo cotidiano, tanto los comechingones como los rarámuris, ¿cuál es la esperanza y cuáles son los miedos? Porque también la esperanza y los miedos son diferentes a los nuestros. No tiene nada que ver con lo que Yo, nosotros sentimos. yo pensaría que son, entre comillas, más reales, ¿no? Ujú. Porque son más presentes y son más cercanos, ¿no? La cara del miedo, en el caso de México, bueno, sí, todos estamos atravesados por un ambiente de violencia y una situación pues sí, de crimen organizado, ¿no? Pero en las ciudades eso parece lejano, si bien no lo es, y en comunidades pequeñas y sobre todo en la sierra, eso está en la casa de al lado, ¿no? Eh, entonces el miedo es más cercano, es como más a flor de piel, pero lo mismo sucede creo, con los placeres y con las alegrías, ¿no? Este Ujú. yin y yang como exaltado. ¿Y tú, Jaido? Sí, me quedé pensando eso, sobre todo pensaba en esto del yin y el yang, Ujú. que como que ya ni siquiera son dos partes, ¿no? Hay como, en el caso de México, imagino también por toda esta violencia, que incluso que lo nombro en la nota, que como que no es que hay malos y buenos, sino que hay un tercero que es más malo todavía, como que hay un extra, ¿no? Como que es muy desparejo, es muy desparejo y todo el valor que tiene la tierra hoy en día y con la escasez de recursos naturales y demás, cada vez pierden más, así como que las comunidades cada vez pierden más lugar, la naturaleza pierde más lugar y, y bueno, y hay un camino definitivo de un capitalismo extremo a comerse todo lo que pueda, ¿no? Como que a deforestar y a ocupar lugar y a ir un poco más allá siempre en nombre en nombre del futuro y de la... no sé, parecen los mismos espejitos de colores de hace 500 años, exactamente lo Exacto, mismo. o sea, por el desarrollo económico, ¿no? Sí, Está este espejismo en el desierto realmente, porque eh,
porque es un espejismo. Y creo que comunidades como las que viven en lugares aislados, como las comunidades Rarámuri, o sea, esa mutilación de la naturaleza la viven como una mutilación de ellos mismos, que Totalmente. esa es la diferencia tal vez con quienes habitamos las ciudades. Nos puede escandalizar, pero no nos remueve la entraña. Sí, totalmente, totalmente. Sí, y de hecho, bueno, en Argentina todo el tiempo hay casos específicos, ¿no? Yo cuando viajo allá a la montaña y de pronto veo que donde había vegetación, de pronto quemaron y pusieron una casa nueva y el pastito es un pastito verde perfecto, como si fuese una casa de un barrio cerrado. Y bueno, eso lo viví también mucho con mi hija, ¿no? Que mi hija me decía, ¿y Y, a y, dónde un, van los pajaritos? ¿No? No, y unos tulipanes holandeses, ¿no? claro, tal cual, sí, tal cual, sí, sí, sí. ¿Por Bueno, qué? y es muy loco porque en Argentina, cuando llegó el ferrocarril, estoy hablando hace más de 120 años, con los ingleses que trajeron el ferrocarril y llegaron a Córdoba, le pagaban a la gente para que vayan al monte a plantar pinos. Y el pino es una especie autóctona que donde crece el pino no crece más nada, ¿no? Crece pino, pino, Bueno, pino y no crece más nada. Y es una madera que no sirve para nada, que ni siquiera es buena. Entonces, de pronto hay partes del monte que es todo pino. ¿Y por qué, no? Decimos, ¿no? Es una locura. que, sí, 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 no. Así estamos en la Ciudad de México llenos de eucaliptos, que lo que hacen es que no permiten a los demás árboles crecer. Entonces, pero esta cosa de modificar, o sea, es muy súper violento, ¿no? O sea, de modificar el paisaje para acomodarlo a nuestros propios deseos. Y creo que hay, o sea, eso también está si no explícitamente, de manera un poco implícita, bueno, no velada o en el trasfondo de la novela, el hecho de que en las comunidades ahí en la Sierra Tarahumara se perciben parte de la naturaleza, no dueños de, y eso es una postura radicalmente distinta. Totalmente. Vamos llegando al final. La primera pregunta que les quería hacer antes de terminar es, ¿ustedes quisieron dejar un ejemplo, una moraleja? Porque yo los veo además muy, muy apasionados por escribir estos libros, como que les han dado mucho gozo, mucha felicidad, digamos, ¿no? ¿Qué sienten después de las novelas publicadas? Yo, yo creo que no, yo nunca he tenido la intención de dejar enseñanzas ni moralejas. O sea, creo que más bien yo ahí me estoy planteando todas estas preguntas, ¿no? Que en esta plática nos planteamos, ¿no? O sea, o sea, cómo nos estamos construyendo como comunidad, como colectividad, como individuos, en qué creemos, ¿no? ¿Por qué creemos lo que creemos? O sea, tal cual, ¿por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando, ¿no? Y me interesaba un poco atravesar esas preguntas a través de la mirada de alguien más que es la comunidad Rarámuri. Ujú. Pero no hay ninguna moraleja. Yo creo que justo lo que se plantean son interrogantes, pero la verdad es que yo no siento haber llegado a ninguna respuesta. Sí, sí, o sea, en mi caso yo empecé a escribir la novela eh, en pandemia. Yo pasé toda la pandemia, la pasé con mi hija allá en la montaña y, y fue con una necesidad, ¿no? De empezar a escribir como lo que ocurría, todo desde este fin del mundo que parecía un apocalipsis. Después terminó siendo otra cosa, pero tampoco no sé si tenía necesidad de, de dejar una moraleja, pero sí lo que quise lograr fue encontrar, lo que más con lo que más me preocupé fue encontrar un tono que sea un tono de respeto por la naturaleza y por la gente contemporáneo, ¿no? Como, bueno, yo vengo de afuera y escribo esto y escribo sobre ustedes con un poco de cinismo incluso, porque la novela es como bastante punzante, y sí lograr ese punto medio de, bueno, no queda otra, estamos viviendo acá, va a venir cada vez más gente a vivir a este monte, cada vez va a venir, no hay forma de frenarlo, entonces sí me gustaría que la gente que va a vivir al monte y que se decide dejar la ciudad para ir a vivir allá, pueda leer la novela y entender que no es lo mismo vivir en la montaña que vivir en la ciudad, no por el hecho de que hay cosas distintas, sino por el hecho de cómo respetar la naturaleza y cómo convivir con la naturaleza, tratando de interferir lo menos posible, ¿no? Es decir,
o al menos en el fondo, tal vez eso era lo que yo quería lograr. No sé si lo logro, ¿no? Ya como es anecdótico, pero sí intenté lograr eso, ¿no? Intenté llegar a eso, más como más como una fábula, o sí, como, bueno, está bueno, ¿no? Que encontrar esta vuelta de tuerca de, nada, eso, para que la gente que va a vivir allá se pueda conectar de otro lado. Bueno, la última pregunta es precisamente estas dos novelas que se unen por, por una circunstancia y que parecen ser como dos novelas que van en caminos paralelos. Este, ¿cómo ven la realidad latinoamericana desde el sur y desde el norte, digamos? Bueno, Uf. Bueno, la realidad de la literatura, por supuesto, ¿no? No, ¿Ah, de la no, no. literatura? Ok, Sí, ok. sí, no, no voy a... Yo ya estaba pensando en que, bueno, ayer solo leí bases acá y es Sí, ni hablar, ni hablar, todo un espanto ni hablar. con con la ultraderecha y demás. Pero bueno, no, perdón, habla Camila si querés. No, 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 no. Por favor, tú. No, yo personalmente creo que estamos en un gran momento de la literatura latinoamericana. Hay Mm, autores increíbles para leer en todos lados. Eh, a veces alguno te decepciona porque se habla mucho y otros no tanto, pero hay un montón de producción, hay un montón de interés de las editoriales, eh, grandes, medianas y pequeñas, por publicar nuevas voces, y, y también, y esta vuelta al naturalismo también me parece que es parte de convivir con lo que somos, ¿no? Con lo que queremos ser. Sí, a mí me coincido, creo que hay grandes o hay increíbles autores contemporáneos. A mí, la verdad, me emociona mucho encontrar justo todas estas novelas tan distintas, ¿no? Tan diferentes a lo que estábamos acostumbrados a leer. Eh, Mucha literatura hecha por mujeres, que también eso me parece fascinante. La verdad es que yo de tiempo acá leo autoras argentinas, colombianas, peruanas, mexicanas, que eso también creo que eso también va cambiando la cara de la mm. literatura, ¿no? Porque empieza a empujar también otras voces, que eso me parece increíble. Y sí, sí, no nos va a dar la vida para leer todos los libros que queremos leer, eso sí. No nos da la vida. Hay que elegir por eso, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un encuentro maravilloso. Muchas gracias. Muchas Ah, gracias, Mónica. Ay, no, muchas gracias. Espero placer, coincidir nos en vemos. octubre. ¿Eh? Perdón. Espero coincidamos en octubre. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí. Nos vemos.